Ya está. Cerrado. Ya. Ya. Bueno, otra vez, ¿cómo estás, profe? ¿Cómo está? Mucho gusto. Me presento, mi nombre es David Terán. Mi compañera de grado con la cámara es Amaya Chipando. Otra vez, muchas gracias por su tiempo para hacer esta pequeña entrevista. Me gustaría que antes de comenzar, por favor, que nos diga su nombre, su cargo y el tiempo que lleva en la organización. Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Diego Ordóñez. Yo soy coordinador vespertino de las carreras de negocios y de marketing aquí en la FACEA. Perfecto. Coméntame, profe, tal vez, ¿qué tiempo lleva trabajando para la universidad? Para la universidad, desde que estoy como docente tiempo parcial, son como 5 años más o menos. Sí, Perfecto. Coméntame, profe, ¿cuáles son sus responsabilidades como tal aquí en su rol como jefe de la facultad? Sí, a ver, como coordinador tengo, de la parte vespertina, tengo algunas actividades que van a un tema de atención a los alumnos de la modalidad como tal, ¿no? Que es lo primero, ¿no? Atención a los alumnos y después planificar ciertas actividades que están dirigidas específicamente para los alumnos de esta modalidad, ¿no es cierto? De esta sección, pues, ¿no es cierto? Que es de la vespertina, ¿no es cierto? Por el hecho de que son alumnos que la mayoría trabajan, ¿no es cierto? Y su horario de clases es mucho más estrecho y corto, Claro, entonces no hay... Entonces siempre se trata de buscar espacios y actividades que puedan justamente compensar las actividades que tienen normalmente los alumnos de la Claro, claro, para no complicar con el estudio y trabajo. Exactamente. Y adicional, clases en la carrera de negocios. Bien, perfecto, gracias. Bueno, ahora como tal, hablando ya un poco más específico acerca del ambiente laboral, ¿cómo ha sido su experiencia en su tiempo aquí en la universidad, el ambiente laboral para trabajando aquí? Bien, o sea, a ver, sobre todo te puedo decir bien, ¿no es cierto? En comparación con otros trabajos que he tenido, ¿no es cierto? En cuanto al ambiente laboral, ¿no? Entonces, claro, cuando llegué aquí, sobre todo el profesionalismo, que creo que es uno de los principales características que tiene que tener el grupo como tal, ¿no? Entonces, mientras hay profesionalismo, las cosas se hacen adecuadamente y correctamente como tal, y eso hace que justamente puedas encajar como tal, Claro. ¿no? Entonces, cuando no hay esto, sobre todo, que creo que es una parte fundamental, y dentro del profesional está el tema del respeto como tal, ¿no? Entonces, si no existe esto, es difícil poder acoplarse, difícil poder hacer las cosas como tal. Entonces, claro. Cuando hay profesionalismo, siempre tienes el apoyo, tienes el respaldo, ¿no es cierto? Y sobre todo, escuchan sobre todo lo que tú tienes que decir. Claro, sí, tiene sentido, profe, la verdad. Y justo ahorita que mencionabas sobre sus previos trabajos, ¿me podría comentar un poco cómo fue la mente en sus trabajos? ¿Fue igual que en la U? ¿Fue peor, mejor? ¿Qué podría ser? A ver, cada quien tiene su etapa y sus características. Claro. ¿No? Entonces, originalmente estuve en empresa privada, después pasé al sector público, después venir a la empresa privada como tal, ¿no es cierto? Cada quien tiene sus características, pero en el sector público, por ejemplo, mucho es el tema político. Entonces, muchas veces sí, la parte técnica es importante, ¿no es cierto? Y te esfuerzas por hacer la parte técnica, pero siempre viene el político que el trabajo de 6 meses, de un año, o puede ser trabajo de años y que de repente vengan y te cortan. Entonces, eso genera mucha desmotivación, que es lo que justamente estaban ustedes comentando. Claro, sí, sí. Pero por el otro lado hay la satisfacción, en cambio, de poder ayudar a las personas como tal, ¿no? Entonces, claro, eso es verdad. Sí. Justo ahorita que mencionaron la parte de la motivación, queríamos saber si ha vivido o ha visto como tal esa que ha pasado con sus compañeros, incluso con usted, falta de motivación, falta como tal de sentirse parte de la organización, afectado como tal. A ver, siempre hay etapas, ¿no? O sea, en el trabajo siempre va a haber etapas, siempre va a haber etapas de que te sientes motivado, desmotivado, independientemente, puede ser desmotivado no necesariamente por un tema de la institución como tal, puede ser desmotivado por un tema personal muchas veces como tal. Entonces siempre hay etapas, ¿no? Entonces siempre hay etapas, pero la idea es mantenerse motivado como tal, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo cuando tienes un problema personal, que, o sea, no traer las cosas a la oficina y viceversa como tal, ¿no? Entonces, como te digo, son etapas muchas veces, pero hasta ahora que te digo, sobre todo cuando hay un tema de profesionalismo, siempre siempre hay, sí. O sea, estás motivado ahora, súper motivado, menos motivado, o sea, puede haber incluso niveles de motivación como tal, ¿cierto? Pero la idea es mantenerse justo dentro de ese margen de motivación, claro, por ejemplo, claro. no salir de ese margen, ¿no? Sí. Claro, entiendo. Y justo ahorita que hablaba también de mantenerse en el esquema de la motivación, ¿usted considera que es importante que la organización tome parte de esto o depende de uno solo? Por supuesto, mucho depende. El hecho mismo, por ejemplo, experiencia de tu trabajo, ¿no es cierto? El hecho de asignarte un puesto, por ejemplo. Entonces tienes un puesto
con una mesa que vieja, rota, equipos que no funcionan. O sea, entonces, desde ahí puede venir un tema así, y ese es un tema que o es un implemento que te da la institución como tal, ¿no es cierto? Entonces, desde por ahí puede venir un tema de motivación, ¿cierto? Claro. Muchas veces el tema, por ejemplo, que no te paguen puntual, puede ser temas también que te desmotivan. O sea, todo eso, por supuesto que la institución es parte fundamental de mantenerte motivado. Claro. Y ahora con su experiencia que ha tenido en varios trabajos, ¿me podría comentar un poco cómo aquí dentro del sector de trabajo de la universidad, si la universidad se toma parte como tal de esta motivación, si les dan tal vez incentivos o de qué manera pueden ayudar a ustedes a motivarse como tal aquí dentro? Sí, a ver, hay incluso políticas justamente de desarrollo profesional como tal, ¿no es cierto? Entonces, cuando llevas al desarrollo, puede ser un tema de desarrollo académico, de desarrollo personal como tal, ¿no es cierto? Entonces, la institución sí cuenta con algunas políticas, sobre todo para los docentes y personal administrativo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, un tema puede ser el tema académico. Quieres estudiar una nueva carrera o quieres estudiar una maestría, ¿no es cierto? Un posgrado como tal, por ejemplo, un descuento una beca por ser parte de la universidad. Entonces son cosas que te motivan, ¿no? Puedo estudiar, entonces yo sé que no me va a costar lo mismo, tengo una buena beca, ¿no es cierto? Y eso me motiva a estudiar y me motiva sobre todo a tener compromiso con la institución. Claro, sí entiendo. Y justo ahorita, a su forma de ver, ¿te ves considerar que fuera bueno tener más motivantes o justo qué le recomendaría como tal a la organización para poder motivar más? Más que todo, en este caso me refiero a los nuevos empleados. Digamos que un profesor nuevo que va a ingresar o una nueva persona de administración, como siempre hay este como un tipo medio roce, como que estoy nuevo, como que tengo reserva de hablar y más que todo, que usted cómo va a tomar, como con sugerencia como tal para que esa persona se sienta parte de la organización al inicio. Una persona nueva. Ajá. A ver, y te hablo de la experiencia mía, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo ingresé no hubo ese tema de que vos eres el nuevo y, no, o sea, siempre hubo apertura, ¿no es cierto? Entonces fue muy fácil poder anclar y encajar en el equipo como tal, ¿no? También todo depende de la persona, o sea, puedo tener toda la ayuda que estoy atrás, pero si yo no soy receptivo también, ¿no es cierto? Como persona, o sea, no va a haber cosa que me motive, o sea, no va a haber exactamente. Entonces, todo también depende de uno, ¿no es cierto? El poderse adaptar a los cambios y ser receptivo también en esas cosas. ¿En qué podría mejorar la universidad? A ver, siempre hay algo por mejorar, ¿no es cierto? No sé, o sea, por ejemplo, siempre tienes, digamos, ingresas, tienes una parte de la inducción de la universidad, tienes una inducción por parte de la facultad, por parte de la carrera, ¿no es cierto? Entonces tienes un proceso para poderte adaptar o más que todo comprender cómo son los procesos y los movimientos dentro de la universidad. Y muchas veces son en pequeños detalles, ¿no? En tema de motivación, por ejemplo, qué sé yo, que al profe nuevo le regalemos un hoodie, o sea, muy dentro, no sé, son cosas que muchas veces llegan, ¿no? O sea, y tienes la piel de la universidad, ¿no es cierto? Y capaz que puedes sentirte más comprometido en la motivación, y así. Pero puede haber gente que no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué acciones puede tomar en específico? Te digo, yo creo que incluso dependería mucho de las facultades, ¿no? No es lo mismo un profe de medicina que un profe de negocios. Sí. Entonces creo que ahí se podría adaptar y ver algún tema de qué actividad o qué se podría hacer para cada uno de los profesores como tal. Claro, lo que mejor se adapte a una facultad, como usted dice. Exactamente. Sí, al médico a lo mejor no le interesa el coding, le interesa estetoscopio, que no sé, o sea, no sé, o sea, te digo, pero yo creo que todo dependería, ¿no? Claro, sí entiendo. Profe, justo ahora en cambio, hablando un poco más ya del área de trabajo, hablando con, por ejemplo, de los compañeros, ¿cómo es esa parte de trabajar con personas tal vez nuevas o cómo es para poder integrarse con todos y que se vean, digamos, más que como se dice, no como compañeros, sino como amigos, incluso familia, más que todo para el hecho de que no haya como esa competitividad que se va a ver a veces en el ambiente laboral? Pero siempre va a haber, y es, o sea, como te decía, el tema del profesionalismo es súper importante, porque cuando tú eres profesional, tú conoces, o sea, tú respetas tu área, respetas al resto como tal, y como te digo, está implícito el tema del respeto ahí, ¿no? Entonces, cuando hay profesionalismo, es fácil trabajar porque cada quien se ocupa de otro. El tema de la competitividad, te digo, hasta cierto punto es bueno, ¿por qué? Porque te obliga a seguir mejorando, ¿no es cierto? No hay esa competitividad, que yo te pongo el pie para que tú te caigas, ¿no? Claro. O sea, el tema de competitividad hablando es de que yo sigo haciendo las cosas mejor, yo te copio, o yo quiero ser como tú, ¿no es cierto? Y seguir creciendo. Entonces, existe, o sea, te digo, existe personas que, claro, crecen, surgen a raíz de opacar al resto y ese tipo de cosas, ¿no? Pero, tío, por aquí no
No, aquí no para nada este tema. Perfecto. Ya casi para finalizar un poco, me gustaría que me comentó acerca a su forma de ver. ¿Considera que es importante este sistema de que haya motivación, sistemas de motivación, como puede ser incluso un ejemplo? Yo sé que aquí muchas áreas aquí en la facultad, perdón, aquí en la universidad, tienen, por ejemplo, partidos de fútbol entre áreas, por ejemplo, admisiones, con cosas por ese estilo. ¿Usted considera que es importante este tipo de actividades? Por supuesto que es muy importante, claro. Aparte de, ¿no es cierto?, unir al equipo, al grupo, por cierto. Tienes un equipo de la facultad y eso hace que el grupo se una como tal, ¿no es cierto? El hecho de poder competir con otros, ¿no? Pero adicional, como unión del equipo, ¿no es cierto?, también poder relacionarse con el resto de unidades, ¿no? Muchas veces es súper importante conocer al resto de gente, saber qué hace, ¿no es cierto?, valorar qué es lo que hace como tal uno, ¿no? Y claro, este tipo de eventos es importante, ¿no? O sea, de que es motivante, por supuesto que sí, ¿no? Este tipo de cosas que tiene la universidad. Ya, perfecto. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias otra vez. Agradezco el tiempo que por la pequeña entrevista y... Listo, chicos, con todo gusto.